Septiembre es el mes de la prevención del suicidio y este es un tema que debería estar hablándose muy comúnmente. Sé que el tema o sé que la palabra suicidio suena como temeroso, pero es muy importante cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de la importancia de hablar de él. Cuando hablamos de prevención, obviamente que estamos hablando de que tratar de evitar, ¿no? Tratar de evitar esa acción. Y hay medidas y hay algunas señales que nosotros podemos detectar a nuestro alrededor, en nuestro entorno o en nosotros mismos. El comportamiento suicida siempre va a hablar de una preocupación o que la persona está atentando contra su vida de manera voluntaria, obviamente, ¿no? Y las ideas suicidas generalmente provienen de que una persona se siente incapaz. Es esta incapacidad de superar o de hacer frente a una situación que para él es muy abrumadora. A veces tomamos a la ligera cuando alguien nos comenta que no puede salir de un círculo vicioso de pensamientos y decimos, bueno, ya se te va a pasar, y entonces no sabemos cómo acompañar esas ideas, ¿no? Y a veces pensamos que están exagerando, que cómo puede ser posible que estés pensando eso, si lo tienes todo, si no te falta nada, porque desde nuestra percepción vemos a esa persona como que aparentemente no le falta nada, ¿no? Pero es muy importante atender estas ideas cuando la persona las expresa, es porque de verdad ya no encontró, ya no encontró un recurso, ya se siente muy fuerte esa incapacidad. Esto podría ser generado, obviamente, pues por temas no resueltos. Hemos visto asociaciones con temas de duelos no bien hechos, no cerrados, en donde la persona todavía sigue lamentándose o sigue en ese círculo vicioso de pensamientos acerca de que no debería de haber muerto alguien, no deberían de haberme corrido, no deberían de haberme terminado, y entonces es como una incapacidad en donde la persona comienza a generar puros pensamientos negativos, como le llamamos en terapia, pero en realidad son este círculo vicioso que todos a veces tenemos cuando nos centramos solamente en un punto o en una idea. Y esos problemas, bueno, repito, puede ser la muerte de un ser querido, problemas económicos, alguna enfermedad o algún padecimiento en donde la persona recibió una información que no supo digerir, una información que fue un shock y entonces no sabe cómo resolverlo. La importancia de atender esa sensación o esa incapacidad frente a una situación, pues así como lo dicen ellos, muy abrumadora o preocupante, es lo que realmente se atiende en terapia. Es muy común que las personas que tengan estos pensamientos para dañarse, de autolesiones, tienen baja autoestima. Obviamente no se quieren, porque una persona que se quiere se cuida y busca cómo ayudarse, pero muchas veces esta misma incapacidad no les permite salir de ahí. Entonces en terapia lo que se atiende es que el paciente o la persona que busca terapia puede encontrar diferentes formas de resolver. Y de verdad que la terapia no nada más en el tema de suicidio es con esa intención, es con la intención de buscar un nuevo punto de partida, buscar una nueva forma, un nuevo movimiento en donde te permita ver nuevas posibilidades. Yo me he dado cuenta que ¿cómo se puede decir? Los diagnósticos médicos generan mucho shock. Y entiendo que, bueno, un doctor es un especialista y le tenemos como mucho respeto y autoridad. Y entonces un diagnóstico médico a veces nos puede devastar de tal forma, pero sobre todo el diagnóstico a lo mejor no es tanto, pero es nuestra interpretación del diagnóstico. Nos puede generar esta bruma, nos puede generar esta devastación en donde nosotros nos creímos todo el diagnóstico y no escuchamos la otra parte que muchas veces el doctor dice, como siempre hay una frase continua en donde nos genera esperanza, en donde nos genera nuevas formas de hacer las cosas para podernos curar. Algunas señales de alerta que las personas pueden estar detectando a su alrededor, es decir, que bueno, que yo estoy viendo que mi hijo de pronto se encierra mucho, estoy viendo que de pronto no comparte mucha información, estoy viendo que de pronto, entonces es importante que nuestro entorno,
sobre todo en el sistema familiar, pues pueda reconocer algunas señales de alerta. En terapia, las señales de alerta, pues prácticamente las más vistosas o las más que ya estamos hablando de que ahí hay un tema, son el tema de las autolesiones. Cuando ya la persona empieza a dañarse, a golpearse, a cortarse, a autolesionarse, esa es una señal de alerta grave. Es ese cambio de conducta en donde la persona comienza a dañarse físicamente. Entonces estamos hablando obviamente de que no se quiere, porque repito, el que se quiere se cuida, y si comienzas a dañar tu cuerpo es que hay un pensamiento, hay un bucle, hay una vuelta, hay un loop que está ahí dando vueltas en tu mente, en donde estás creyendo o estás pensando que no vales, que no es necesaria tu vida aquí, que no nadie te va a extrañar, y entonces comienzas a tener este tipo de pensamientos que eventualmente van a generar que te conduzcas o que tu acción sea autolesionarte, que no te quieras, que te dañes, que comiences a generar estas autolesiones. Otra señal son esos cambios de estado de ánimos asociados con una tristeza mayor. Todos tenemos cambios de estado de ánimo. Nuestra experiencia como seres humanos es vivir las emociones, experimentarlas, y lo más común, lo normal en un ser humano normal, es experimentar emociones y volverse a autorregular. Pero las personas que no logran esa autorregulación y que se quedan en esa emoción y no logran salir de ahí, y generan estos cambios del estado de ánimo asociados con una tristeza mayor, porque hay una desesperanza de que las cosas no van a mejorar o que no están mejorando. Está científicamente comprobado que lo que tú creas vas a comenzar a crear. Entonces, si todo el tiempo tú estás pensando que no vas a salir de ahí, que es muy difícil, que es muy complicado, eso es lo que vas a estar manifestando en tu exterior, en tu vida, ¿no? Entonces es muy importante cuando tú veas que una persona tiene esos cambios de estado de ánimos asociados con la tristeza, o sea, una tristeza mayor y desesperanza, que es hasta su gesto, su movimiento, su cuerpo, su energía, es una energía baja, es una energía de baja vibración, porque obviamente su estado mental nos está cooperando a que su estado de ánimo y sus emociones estén en esa baja vibración. Otra señal de alerta es esos cambios en su forma de interacción con su entorno. Sobre todo se aíslan y hay una agresividad inexplicable. Yo sé que de pronto estas conductas puedes tú estarlas viendo en algún ser querido o en alguna persona de tu sistema familiar. Es muy importante qué medidas tomar, sobre todo de prevención, si tú estás viendo que apenas va empezando con estos temas, que de pronto comienza a tener estos cambios de estado de ánimo. Recuerden que siempre que vemos un cambio en el exterior, es decir, una conducta, tuvo que haber habido anteriormente un pensamiento y una creencia base. Esta persona sigue creyendo, sigue pensando en ese tipo de pensamientos de los que acabo de compartir, y por ende su conducta nos va a estar hablando de esa calidad de pensamientos que está teniendo, ¿no? Entonces la importancia, y no es nada más mantenerse positivo, no, es literalmente hacer un trabajo, y ahorita vamos a hablar de algunas medidas, hacer un trabajo, acompañar a la persona y sobre todo asistir a terapia para que la persona pueda encontrar unas nuevas formas de pensarse, unas nuevas formas de cambiar esas creencias para que eso eventualmente o gradualmente cambie su conducta o sus patrones de conducta. Entonces, algunas medidas de prevención o algunas medidas que pueden tomar es, bueno, obviamente estas campañas de sensibilización para atender pensamientos estresantes. Estas campañas obviamente es con la idea de comenzar a cambiar esos patrones de pensamientos. Otra cosa importante, otra medida de prevención es que si tú estás viendo que alguien se autolesiona, pues obviamente por sentido común es restringir el acceso a armas de fuego, medicinas, objetos que sean, pues no sé, cuchillos, tijeras, que sean punzocortantes y que puedan atentar a esta persona con algo más grave.
Reducir el consumo de alcohol, porque ya sabemos que, bueno, en un estado de ebriedad completa, la conducta de la persona obviamente cambia y esto comienza a magnificarse. Promover la ayuda terapéutica y buscar una línea de emergencia. Es importante tener a la mano a quién hablarle. Oye, es que esta persona llegué y ya se había cortado y entonces no logro sacarla de su estado en donde está pensando y creyendo que esto no va a cambiar. Entonces la ayuda terapéutica es un factor verdaderamente importante y a veces lo dejamos como, no, que me van a ayudar, que me van a decir que sí puedo. Y no, la ayuda terapéutica no es principalmente decirle a la persona que sí puede, es prácticamente encontrar y buscar con la ayuda terapéutica esos patrones de pensamiento que la persona ha estado generando, ha estado eligiendo constantemente, que lo han llevado a tomar la decisión de atentar contra su vida. Tener a la mano una línea de emergencia obviamente es con la intención de que, bueno, si ves una situación donde ya hubo una autolesión y no sabes qué hacer, bueno, obviamente hablar una emergencia para que un especialista venga y te ayude, sobre todo, bueno, con el tema de las lesiones, ¿no? Pero después de ahí es importante la canalización. Como ustedes han escuchado en mis podcasts, bueno, yo estoy a favor de todo. A mí me gusta, este tema es abierto y obviamente que todo lo que nos pueda ayudar a generar un nuevo estado de ánimo, a generar una salud holística en todos los sentidos, pues obviamente que vamos a ir por ahí, ¿no? ¿Y qué me ha tocado a mí ver en este lado, que es el lado terapéutico? Bueno, pues me ha tocado ver que las personas que tienen ideas suicidas necesitan un apoyo integral. Es decir, que tiene que generar un entorno, o sea, es una terapia familiar, o de pareja, si nada más viven con la pareja, es generar un entorno familiar que contribuya a ese apoyo incondicional. Porque, vuelvo, generalmente nuestra percepción de como familiares es que pues no te falta nada, que tienes todo, pero el individuo que está viviendo en su mente se está creyendo cosas y es importante acompañar ese estado de ánimo desde un espacio terapéutico, es decir, que hay una ayuda. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué cosas he visto yo que han ayudado? Pues bueno, la primera cosa es terapia. En la terapia la persona tiene que encontrar nuevas formas de tratar de resolver eso que no ha resuelto. Entonces, si hablamos de un duelo, vamos a cerrar. Hay que cerrar y hay que cerrar ese ciclo, hay que cerrar ese círculo que se quedó abierto, llevarlo por todos los procesos, buscar o identificar en qué parte del duelo está. Generalmente, bueno, están en depresión y entonces empezar a ayudar al paciente a salir adelante. El siguiente punto importante es las vitaminas. Para mí es súper importante que un cerebro esté súper bien vitaminado. No sé si se diga así, pero bueno, que tenga muchas vitaminas. Me he dado cuenta que la gente que se abandona su buena alimentación y no toma vitaminas, no tomar agua, es muy poco lo que consumen de alimento y entonces imagínense que viene aquí a terapia alguien que no se ha cuidado y a la hora que hablas con esa persona generalmente no te entiende, pero no te entiende no porque no le quepan esas ideas en su mente, sino que es porque no tiene una salud cerebral, es decir, que su cerebro no tiene esos nutrientes. Entonces, punto básico es una buena vitamina, o sea, tener todos esos alimentos que ya sabemos que nos hacen bien y aparte tomar vitaminas, tomar mucha agua, hacer ejercicio. Yo sé que de pronto el tema es como que me van a dar ganas de moverme, pero es importante empezar a generar estas sustancias químicas que nos ayuda el movimiento, que nos ayuda el ejercicio, el tener a alguien a nuestro alrededor en donde empecemos a generar nuevas formas de relacionarnos, ayuda a que nuestros vínculos comiencen a fortalecerse y sobre todo nuestra salud mental. Entonces repito, es un combo en donde la persona tiene que recibir todo este apoyo, esta ayuda. Puede ser que solamente venga terapia, sí, puede ser que solamente venga o vaya a terapia,
pero yo me he dado cuenta en muchos casos que falta buena alimentación, que falta buen estado de sueño. Entonces comenzar por tomar vitaminas, comenzar a descansar correctamente, a encontrar un trabajo, buscar un entretenimiento, buena compañía, dejar de hablar de esos temas, irnos a resolver. ¿Qué vamos a resolver? Vamos a resolver cuál es el punto. Por ejemplo, vamos a suponer que la persona no está pasando un duelo, sino que es un problema económico. Ok, ¿cómo se puede resolver? ¿Cómo se puede resolver este problema económico? Hay que cambiar creencias limitantes, pero sobre todo, generar este complemento de decir, ok, ¿cómo voy a tomar una buena decisión si no he dormido? ¿Cómo voy a tomar una buena decisión si no me he alimentado correctamente? ¿Cómo voy a tomar una buena decisión si todo el tiempo estoy alcoholizado? Entonces, la importancia de hacer como este nuevo estilo de vida, comenzar a generar unas nuevas formas de pensarse, unas nuevas maneras de alimentarse, de conducirse, es lo que eventualmente va a hacer que esta persona con esas ideas comience a transformarse. Así que bueno, la invitación es que si en tu entorno familiar o en tu alrededor encuentras a alguien que te ha comentado o que tú has visto que tiene estas intenciones, es buscar ayuda terapéutica, invitar a la persona a encontrar como estas nuevas formas de pensarse y de resolver. La intención no es que tú le resuelvas, o sea, vamos a decir que tiene un problema económico, no es como que tú le pagues, sino encontrar la forma en que, porque a esta persona no se le ocurrió anteriormente no endeudarse tanto, ¿qué pasó? No, es que quiere generar un nuevo estilo de vida, ok, entonces lo que quiere cambiar es el estilo de vida. Entonces es muy importante como encontrar la raíz, cuál es la causa, qué es lo que está causando que esta persona tenga estas intenciones suicidas. Así que como siempre, esta herramienta, el podcast, es como una nueva manera de nosotros aprender qué es el suicidio, por qué no se habla tanto de esto. Es un tema tabú, generalmente no se habla porque a lo mejor no hay mucha conciencia de que, ok, la persona se quiere morir, pero ¿por qué se quiere morir? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no se quiere? ¿Por qué está intentando? Porque bueno, generalmente o bueno, prácticamente es porque no encuentra, es esta incapacidad. Yo me he dado cuenta que también es mucho el no encuentro trabajo y me empiezo a desesperar y entonces comienzo a pensar y a creer que soy un tonto, que no puedo encontrar trabajo, que no valgo. Entonces en terapia obviamente tratamos la autoestima, el autoconcepto que tiene la persona de sí mismo. Encontrar en dónde hubo esa falla. Muchas veces viene desde la infancia y brota o emerge ya en la adultez, estas sugestiones que recibimos de nuestro entorno familiar, en donde se esperaba que fuéramos de una forma, que generáramos, no sé, cierta cantidad de dinero y pues no se logró, y entonces, o no se ha logrado todavía, y entonces comenzamos a pensar que no valemos. Así que bueno, espero que este episodio te sirva como prevención prácticamente, pero sobre todo para que detectes esas señales y utilices este recurso como medida de prevención.